yo quiero continuar enseñando acerca de estas características o cualidades que de una manera la palabra nos enseña para poder nosotros poder luchar y vencer con nuestros gigantes. Dice ahí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37, hablando David, dice así: David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo le persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo, su majestad, ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Amén. ¿Por qué la Biblia menciona aquí acerca de lo que David llevó a cabo antes de que se enfrentara a Goliat? Habla de una lucha que él tenía. Amén. Y no era una lucha muy fácil. Yo no sé si usted ha luchado con un león o con un oso, pero la verdad no quiero ni verlos en persona. Amén. Cuando va al zoológico de Lejecitos. Bien, lo más con lo que me he enfrentado es con un tlacuache y ya me andaba. Imagínense que usted tenga que enfrentarse con un león o con un oso. ¿Sí? David fue preparado por el Señor precisamente al cuidado de esas ovejas, y vean nada más los enemigos con los que tuvo que luchar. Entonces, una característica de un matagigantes, fíjense algo importante, es que ellos construyen sobre éxitos pasados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que David estaba afirmando la experiencia que él había tenido en la batalla y cómo había salido victorioso. Pero si usted pone atención, David no atribuye su destreza a sus fuerzas o a sus capacidades. David atribuye que él salió victorioso gracias a ¿quién? Gracias al Señor. Muchas veces nosotros pensamos que por el hecho de que ya Dios está con nosotros, nada va a venir ante nosotros. Pero la palabra enseña, Jesús lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos, porque Él ha vencido al mundo. La Biblia habla que el enemigo, Satanás, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No dice que es un león, pero anda como león rugiente. Amén. Y lo que quiere es venir a devorar nuestra vida y la vida de nuestra familia. Y por eso es importante que usted y yo nos levantemos confiando que el Señor es el que pelea nuestra batalla, para que ese león, que no es león, se disfraza porque dice que anda como león rugiente, no venga y devore lo que ya el Señor Jesús ha puesto en nuestras manos. Entonces, para poder nosotros llegar a esa posición de poder enfrentar a un gigante, de los gigantes que estamos enfrentando cada día, el Señor nos lleva por procesos de entrenamiento y de preparación. Si no empezamos ahorita a practicar en las asignaciones que tenemos, como lo dije en la clase pasada, es decir, en las áreas de responsabilidad que tenemos, David aclara mucho referente a cuál era su función, y su función era cuidar el rebaño de su padre, ni siquiera era propio. Él tenía a su cargo una mayordomía de cuidar algo que se le había asignado, y él de una manera luchaba y peleaba celosamente por salvaguardar la integridad de lo que se le había puesto en sus manos. Amén. Cuando Dios ve en nosotros esa fidelidad, esa responsabilidad, cuando Él ve en nosotros esa mayordomía responsable, nos podrá entonces llevar a otro punto, a otra posición, donde vamos a poder salir victoriosos. No vamos a poder vencer, no vamos a poder luchar con nuestros gigantes si primeramente entendamos lo siguiente: nosotros no reconocemos las áreas donde Dios ya nos ha dado la victoria. Muchas veces se nos olvida, amados hermanos, que el Señor nos ha llevado por momentos difíciles, pero Él nos ha dado la victoria. Y usted tiene que estar recordando siempre, cada día, de dónde el Señor lo sacó. Muchas veces se nos olvida de la manera en que antes vivíamos, se nos olvida de dónde el Señor nos sacó, y entonces
Pensamos que ahora el gigante que está encima o enfrente de nosotros es más poderoso, pero si Jesucristo, dice la palabra de Dios, fue poderoso para sacarnos de las tinieblas a su luz admirables, ¿acaso no será poderoso para que podamos vencer y derrotar a ese gigante que está levantándose cada día en su vida? Yo creo que ese poder de Dios, que fue el que me sacó de las tinieblas. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este lugar vivíamos antes en la oscuridad y en las tinieblas? La mayoría, es más, todos. La Biblia lo dice, que todos nacemos pecadores. Entonces todos de una manera nacemos con la tendencia a andar en el camino de la oscuridad, pero un día Jesucristo viene y nos rescata y nos da esa victoria poderosa, y hemos empezado a poder vencer áreas que antes no podíamos vencer. Nunca se le olvide de las victorias grandes que el Señor le ha dado. Dios le ha dado grandes muestras de su poder a través de cómo le ha provisto en los momentos de dificultad. Dios le ha dado muestras de su poder y su fidelidad a través de cómo el Señor ha venido y ha sanado la vida de usted o la vida de su familia. Dios le ha mostrado su misericordia y su favor a través de diferentes circunstancias. ¿Cuándo decimos amén? Pero a veces se nos olvida de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el Señor, amados hermanos, no se olvida de su pueblo. El Señor sigue siendo fiel. Por eso es determinante que usted no pierda de vista todas esas victorias que hemos o ya tenemos en el Señor. Algo que viene a mi mente es lo siguiente: sucedió algo fuerte durante el tiempo de Josué, cuando dice que se levantó una generación que no conoció del Señor. Y la única razón por la cual esa generación se levanta de no conocer a Dios es porque las personas mayores no les estuvieron diciendo o recordando las maravillas que Dios había hecho con ellos cuando salieron o fueron sacados del desierto. Nunca se avergüence de dónde Dios los sacó. Háblele usted a su familia y le: ¿sabes qué, hijo? Dios me sacó de esto, y le pido a Dios que tú no vayas a caer de donde Dios me sacó. Pero a veces nosotros nos callamos porque como que no queremos que sepan cuál fue esa área en la cual nosotros estábamos en una manera padeciendo. Pero como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio. Usted tiene que cada día levantarse y diciéndole al Señor: gracias, porque por el poder del evangelio mi vida fue cambiada y mi vida fue transformada. Si usted quiere realmente vencer esos gigantes, debe siempre de recordar las victorias que Dios ya le ha dado a usted. Y mira algo interesante: cuando vemos la historia de David, aquí en este capítulo, 1 de Samuel 17, encontramos acerca de cómo David describe en qué áreas él había salido victorioso, y está mencionando, como parafraseando esta parte de la Biblia, diciendo: mira, a mí cuando mi padre me encargó esta responsabilidad, yo de una manera luché fehacientemente para no quedar mal en esta área de mayordomía, y todo lo que quería venir a destruir, yo salía victorioso. ¿Por qué? Porque yo estoy dependiendo del Dios Todopoderoso. Y vemos aquí cómo Saúl, siendo un pastor, un líder, un rey temeroso, al final termina diciendo: bueno, pues que el Señor te acompañe. En pocas palabras, pues si estás empecinado en enfrentarte a este gigante, éntrale y que Dios te acompañe, porque yo no te acompaño. Pero mire lo que dice la palabra: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No tiene esa fe esta mañana. Señor, si tú estás conmigo, ¿quién puede venir contra mí? Ningún arma forjada contra tus siervos prosperará. Levántese esta mañana y créale al Señor. Si Dios está con usted, ahora asegúrese que Dios esté con usted. Porque muchas veces nosotros no sabemos el Salmo 23, que dice: Jehová es y nada me. Entonces hay allí una condicionante: sí, que Jehová sea tu pastor. Y cuando es tu pastor, entonces se cumple esa promesa, que nada te faltará. La pregunta esta mañana: ¿realmente estás dejando que Él sea tu pastor? ¿Realmente estás siendo oveja de su prado, oveja de su rebaño? Esto es algo muy fuerte, porque Jesús lo habló cuando dijo en San Juan: las ovejas que oyen mi voz, lo dijo en el evangelio, dice: las ovejas oyen mi voz y me conocen. Amén. Si usted es oveja
del pastor de pastores, del príncipe de los pastores, asegúrese, asegúrese, y se cumplirá esa promesa, que nada le faltará. Nada le faltará. Por eso aquí el salmista está hablando claramente que para él el Señor es el que lo ha librado de las garras del león y del oso, y por cuanto lo ha librado de eso, también lo librará de ese gigante que se está levantando. ¿Por qué? Porque David empezó a sentir un celo santo por la ofensa que estaba recibiendo el pueblo de Dios por ese gigante. Cuando usted se levanta con ese celo santo, el Señor lo respalda. El Señor empieza a darle estrategias para poder vencer. Otra característica que presentamos aquí de un matagigantes, dice: los matagigantes convencen a otros que van a tener éxito. Primera de Samuel 17:37, diciendo: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Amén. Mira algo interesante, amados hermanos. Uno a veces no necesita andar diciendo todo lo que Dios va a hacer. Cuando Dios te respalda, amén, es evidente cuando Dios está detrás de lo que estamos haciendo. Amén, no hay que estarnos jactando. El Señor de una manera respalda cuando está uno obedeciendo. Yo no sé si usted ha estado en alguna posición de autoridad o de responsabilidad y llega alguien que no tiene ni la experiencia, ni tiene la cualidad, ni tiene ni siquiera, por decir así, el perfil para determinada función. Usted le podría delegar a esa persona que lleve a cabo una función determinante, trascendental para toda una nación. Yo pienso, amados hermanos, que no lo haríamos. Amén. Yo recuerdo mucho cuando estábamos manejando algunos negocios y pues se requería alguien que tuviera experiencia. Entonces llegaban ante mí y me decían: deme la oportunidad, y traía todas esas credenciales, estudié allá, estudié acá, estudié allá, pero no tenía la experiencia para el perfil que se requería. Así tuviera muy buena preparación y muy buen antecedente, no tenía la experiencia, no reunía el perfil para el puesto. Y con todo el dolor de mi corazón le decía: no, es que mira, la verdad tienes muy buen currículum, pero no estás para el puesto que estamos requiriendo. Y me daba mucha tristeza, pero tenía que decirle que no. Mi pregunta esta mañana: ¿usted cree que David llenaba el perfil para los ojos de Saúl? No lo llenaba. No lo llenaba. Recuerde cuando Saúl fue escogido como rey de Israel. ¿Qué fue lo que vio Samuel cuando va y lo escoge? Vio a aquel personaje que era el que más alto estaba sobre el pueblo, el que sobresalía. En pocas palabras, vio, yo creo, que aquel que tenía el cuerpo más atlético, que era como quien dice como el gigantón del pueblo, y dijo: este es el bueno. Amén. ¿Y qué fue lo que pasó con el tiempo? Conocemos la historia, que llegó el momento en que por la desobediencia de Saúl, dice que fue desechado como rey. Después entonces el Señor se provee de un rey, y cuando le vuelve a dar la instrucción a Samuel, la tendencia de Samuel es ir y hacer lo que hizo la primera vez. Y va y busca precisamente a una persona que reuniera ese perfil que él estaba buscando, como lo hizo la primera vez. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor le habló muy claro a Samuel y le dijo que Él ve el corazón, no ve lo que ve el hombre. Dios ve tu corazón. Tal vez ante los ojos del hombre tú no estés calificado. Tal vez ante los ojos de las personas tú no tengas la experiencia. Tal vez tú no tengas ese perfil, pero para el Señor lo tienes. Amén. Porque para eso Él te llamó. Lamentablemente a veces nosotros mismos nos descalificamos. David habló claro y dijo: el Señor que me libró de las garras del oso y del león, también me librará de este gigante incircunciso.
porque su confianza no estaba puesta en sí mismo. Su confianza estaba puesta en el Dios Todopoderoso, que le daría la victoria. Yo te digo esta mañana, mientras que tú sigas poniendo tu confianza en tus propias fuerzas, estarás pasando derrota tras derrota. Pero cuando tú determines decirle al Señor: Señor, en tu nombre, y yo me voy a sujetar a lo que tú me digas, va a empezar a ver las victorias, va a empezar a ver los leones caer y los osos caer antes de que usted pueda enfrentarse a ese gigante que está en su vida. Pero si ahorita, amado hermano, se asusta con el maullido de un gatito, entiéndalo, porque a veces viene el enemigo como león rugiente. No dice que es el león, porque yo no sé si alguien ha escuchado a alguien que me pueda ayudar, porque alguien que pueda rugir como león. ¿Quién me puede ayudar esta mañana? A ver, Daniel, ven tantito, porque yo creo que tú sí ruges bien. Ven para acá, mijo. ¿Cómo te imaginas que ruja un león, Daniel? A ver, ayúdanos. Gloria al Señor. Parece gato espinado. ¿Cómo le haría un león para poder asustarnos? Acá se oyó un leoncito. ¿Cómo cree, hermano Memo, que rugiría un león? ¿Cómo? Gloria al Señor. Tuvieron buenos los tacos de barbacoa. Fíjese algo interesante, amados hermanos. A veces el que viene a rugirnos es un gatito. Un gatito. Amén. Y ya estamos amedrentados, porque estamos perdiendo de vista que el que está con nosotros es mayor que el que está viniendo a rugirnos cada día. ¿Por qué se asusta y por qué se amedrenta por el rugido de un gatito? Porque la Biblia es muy clara: como león no es el león, porque solamente hay un león, el león de la tribu de Judá, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey, y el que lucha y pelea la batalla por nosotros. A Él déle la gloria y dígale: el león de la tribu de Judá te ha derrotado. Eres un falso león, eres un gatito derrotado. ¿Se da cuenta cómo tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que venga y nos dé la palabra que nos convenza? Que realmente, amados hermanos, a la gente yo no la tengo que convencer. Yo no tengo que aquí convencerle a usted de nadie, de nada. Es el Señor el que le va a convencer. La Biblia habla que el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Así que esta mañana créale al Señor y Él le dará la victoria. Lo que tú crees es más importante que cualquier otra cosa en situaciones difíciles. ¿Alguien ha tenido alguna situación difícil esta semana? Qué bueno que nadie tuvo situaciones difíciles, pero yo sí tuve situaciones difíciles. Amén. Dice: más que lo que puedas ganar, más que donde vivas, más que tu posición social y más que lo que cualquiera pueda pensar de ti, Jesucristo dijo: conforme a nuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. Tú tienes que tomar esta promesa que dijo nuestro Señor cuando habló. Dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe. Amén. No conforme a la fe de Él, sino conforme a su fe. Es donde usted tiene que creerle al Señor, que conforme a esa fe que ha puesto en Él, el Señor hará grandes cosas. Anoche, en la madrugada más bien, estábamos ministrando aquí en este lugar. Y miren, algo que para la gente parece algo increíble, para Dios no. Y estuvimos ministrando. Yo veía como una hermana, cuando empezó a orar por el brazo de una persona y que empezó a ajustarse, se quedaba con los ojos así como que porque estaba viendo las maravillas del Señor. Y se nos olvida lo que dijo Jesús, que cosas mayores que las que Él ha hecho o hizo, haríamos en su nombre. Amén. Como que no lo creemos, como que la dimensión en la que andamos no nos permite creer que cosas mayores que las que Jesús hizo nosotros haríamos en su nombre. Amén. Se nos olvida que hay poder en el nombre de Jesús. Se nos olvida que hay autoridad en el nombre de Jesús para darle órdenes a cualquier enemigo que venga contra nosotros. ¿Para qué? Para que se sujete en el nombre de Jesús. Se nos olvida, amados hermanos.
Y por eso es importante que usted le pida al Señor esta mañana: Señor, aumenta mi fe, porque a veces nuestra fe se debilita, pero es necesario esta mañana decirle: Señor, aumenta mi fe, porque me he estado debilitando, pero hoy necesito que esa fe venga a mi vida. Compartí anoche acerca de que muchos nos quedamos con la ilustración del grano de mostaza. Bueno, aunque sea así de pequeñita tu fe, vas a ser. No, la Biblia enseña que el grano de mostaza, una vez que es plantado en la tierra y estaba lo que es la condición para que pueda crecer, dice que crece a ser una de las hortalizas, o la hortaliza más grande de su especie. La fe debe de crecer, no puede quedarse así de ese tamaño. Dios honra la fe, y aunque sea pequeña hace grandes cosas. Pero imagínense una fe grande, hará grandes cosas. Porque dice ahí la palabra, que dice Mateo 9:29 nuevamente, que dice: conforme a qué, a vuestra fe sea hecho. Amén. Tendría David fe en el Señor. Imagínense, yo no sé aquí, pero a ver, ven Chuy, un tantito para acá. Ven Chuy. Perdón que tome ejemplos, pero es que yo no me imagino cómo eran los gigantes en aquel tiempo. Ven Chuy. Y yo no me imagino qué estatura tuviera David. Pero a ver, Lalo, ven tantito. Ven, Lalo, córrele por favor. Ven, Lalo, ven, enséñanos, ayúdanos. Vamos a ver Goliat y David. Pero no te abraces, eran enemigos. O sea, yo digo: oye, Goliat, ¿qué onda? No me vayas a golpear. No, sepárense. Tú ponte como Goliat. ¿Cómo estaba Goliat parado? Ándale. ¿Y cómo estaba David? Bueno, entonces no hay mucha diferencia, ¿verdad? Porque pues él está casi del mismo tamaño. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, amados hermanos. Cuando vemos los problemas de este tamaño, si estamos chiquitos, nos hacemos más chiquitos. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender aquí, que la fe no se va a medir por el tamaño de los problemas. Los problemas van a venir, pero cuando mi fe es grande, superará la grandeza de los problemas. ¿Me estoy explicando esta mañana? Es importante determinar en nuestro corazón: ¿realmente estoy creyendo lo que Dios estaba hablando en su palabra? Amén. Y yo me pongo a pensar un poco. Él está chaparrito, mide 1.90 o 1.80 y tantos. Pero la Biblia le enseña que estaba casi 2 veces o 3 veces más que él. ¿Sí? ¿Uno qué? 93. Bueno, son como 3 metros, el doble. Y David no sé si estuviera como de este tamaño. Pero dicen que era un joven de 17 años, yo creo que a esa edad estaba. ¿Verdad? Imagínese usted el ver esta inmensa oposición, le temblaría las piernas a cualquiera. Amén. Por eso él llegó abrazando a Goliat. Pueden sentarse, hermanos. Mira, la confianza en ti mismo causa que otros crean en ti. Mucha gente no confía en uno mismo, no confías en ti mismo. Miren, muchas veces yo le pedí al Señor: Señor, oraba por las personas, yo creo que tú le puedes sanar, Señor, yo sé que puedes hacer el milagro. Y luego de repente había una necesidad en mí y no creía para mí. Porque a veces viene a nuestra vida necesidades que van a rebasar nuestra perspectiva, amén, de fe. Y entonces tengo fe para orar por la necesidad de otros, pero a veces no tengo fe para orar por mis necesidades. Y un día el Señor me confrontó de esa manera, porque yo oraba y pedía por familias y todo, y gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando venía una necesidad a mi vida, en mi hogar, en mi familia, amén, yo oraba, pero no oraba con la intensidad y no pedía con la intensidad con la cual había orado por la necesidad de otras personas. Y Dios trató con mi corazón. Dijo: ¿sabes por qué? Porque tú no estás creyendo. No creemos para nosotros, creemos para otros, pero no para nosotros. Es importante que esta mañana usted determine creer y confiar en lo que Dios ha puesto ya en su vida. Confiar no en una confianza de yo las puedo todas, no de que yo me las sé cómo arreglar. No. Sino yo confío que en el poder de Dios yo puedo lograr hacer estas cosas.
¿Se da cuenta? Y mira algo interesante. La confianza en Dios, fíjate, causa que otros crean en Dios. Saúl en algún momento le dijo a David: ve y el Señor esté contigo. Porque si alguien no confiaba en Dios, era Saúl. Porque ¿cuánto tiempo estuvo Goliat acechando el campamento de Israel? ¿Y cuántas veces encontramos o vemos que se haya levantado Saúl a buscar al Señor? Saúl estaba asustado porque él realmente no estaba confiando en Jehová de los ejércitos, que podía darle la victoria. ¿Se da cuenta que a veces no confiamos para nosotros? Otra característica, voy avanzando. Los matagigantes no tratan de ser alguien más. Primera de Samuel 17, verso 38 y 40. Dice: luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Imagínense que ya vimos la ilustración del gigante Goliat y de David. Imagínense que se ponga Lalo la camisa de Chuy o los zapatos, no sé de qué número calce Chuy, del 13. Lalo calza del 2. Bueno, del 4, ya se salió porque pensó que le iba a volver a pasar. Imagínense, parecía zapato de Pipo. Entonces, David nunca trató de ser como Saúl quería que fuera. Miren lo que dice la palabra. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Un matagigante no trata de ser lo que otros son. Es auténtico. No trate de imitar a nadie más. Amén. O sea, crea en lo que el Señor ya ha puesto en sus manos. Dios le ha dado a usted dones. Úselos. No trate de imitar el don de otro. Use el don que Dios ya le dio. Amén. La Biblia enseña que el Espíritu es el que reparte los dones como a Él le place. Y si a usted Dios ya le dio algo, úselo. No trate de aparentar o de ser como son los demás. Usted sea auténtico, sea auténtica. Amén. A veces como que queremos ponernos la armadura de otros y no va a funcionar. Tenemos que tomar la armadura que nos corresponde. Amén. No trate de ponerse el saco de otro, póngase su propio saco. David sabía quién era y David sabía cómo él había sido entrenado y había sido preparado. Él conocía sus armas. Él tenía la experiencia en las armas que él había usado, pero nunca iba a poder ser efectivo con las armas que estaban peleando el ejército de Israel. Y la Biblia nos enseña acerca de las armas del creyente. Las armas de David representan las armas espirituales. Las armas de Saúl o las armas de ese ejército representan las armas carnales. Las armas espirituales son poderosísimas, dice la palabra del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando usted empieza a usar las armas espirituales, va a empezar a ver caer a esos gigantes que no han caído durante el tiempo que usted ha estado tratando de vencerlo. Pero determine usar las armas que Dios ya le ha dado. Deje de estar usando las armas carnales. Y usted puede decir: no, si yo siempre uso las armas espirituales. Pues si eso fuera, tuviéramos la victoria. Si no está pasando, entonces la palabra está fallando. Y la palabra no falla. Amén. Cuando tomo la autoridad y uso las armas espirituales, es cuestión de tiempo que voy a ver la victoria. Pero no la veo por cuanto sigo usando armas carnales. Hagan cuenta que a veces como que nos conviene aventar la carne y de repente sacamos la espiritual. No es posible, porque el gigante retrocede y vuelve otra vez a querernos dominar.
use las armas espirituales. La Biblia habla de milicia. Estamos en una guerra, entiéndalo, hay una lucha, hay una oposición, y esa oposición solamente podemos vencerla con armas espirituales. Y ya hemos orado y hemos enseñado mucho acerca de cuáles son esas armas espirituales. Amén. ¿Cuáles son las armas espirituales del creyente? Efesios nos habla ahí, dice, primero, pues usted no puede ir a la guerra si no va con una armadura. ¿Cómo se enfrenta al gigante si no va con la armadura? Póngase toda la armadura de Dios. Y luego en la armadura viene ahí las armas, la espada. ¿Cuál es la espada? La espada es la palabra. Amén. Tiene que traer bien afilada, la espada bien afilada, a veces la trae toda mellada. Dice ahí, dice, el rey Saúl le ofreció a David su armadura y sus armas. David se las probó por cortesía, pero se dio cuenta que no se amoldaban a él. Y mira, con frecuencia te vas a encontrar en este tipo de situación. Durante una crisis, las personas tratarán de hacerte como ellas. Sí, hombre, no, vente, mira, mejor deja todo, hombre. Sí, cierto, ¿para qué le sigues? En una crisis todo el mundo quiere que te vaya mal. Yo no he visto que alguien venga y te auxilie en tiempo de crisis, solamente el Señor. Y Él usa y pone al que va a mandar, pero casi siempre, amado, el que está en crisis, va a alguien y le dice, ¿sabes qué? Pues mira, hazle como yo le estoy haciendo, está peor que uno, pero te da el consejo. Mira, nunca derrotarás a los gigantes en tu vida con armas carnales. Dios solo espera que usemos lo que tenemos para derrotar a nuestros enemigos. Si tenemos el arma más poderosa, que es el nombre de Jesucristo, con esa arma, ¿qué más queremos, amados hermanos? Los matagigantes se enfrentan el desafío con un propósito más alto. Primera de Samuel 17:45. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Y miren la palabra que dice David: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Declaro esta mañana, ese gigante que le ha estado ahí viniendo a atemorizar, hoy mismo el Señor me entregará en mis manos. Hoy mismo, no mañana, hoy. No se espere a mañana. Ese gigante que no lo ha podido derrotar, que no ha podido bendiga, hoy mismo el Señor, no yo, el Señor te entregará en mis manos y te cortaré la cabeza. Amén. Pero créale al Señor esta mañana. Yo no sé cuál gigante siga ahí todavía molestándole. Amén. Y dice ahí la palabra, dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Mira, el poder de un propósito superior. Noé pudo vencer la burla de la gente porque tenía un propósito. ¿Cuánta gente se burló de Noé por llevar a cabo lo que es la construcción del arca? Pero como tenía un propósito, él nunca se desanimó. Abraham pudo dejar su hogar por una nueva tierra porque tenía un propósito. José tuvo la fuerza de soportar una prisión oscura porque tenía un sueño. Daniel pudo dormir en el foso de los leones porque se aferró con fuerza a un propósito superior. Los 3 hombres hebreos pudieron entrar en el horno de fuego porque tenían un propósito. Juan el Bautista pudo menguar en popularidad porque tenía un propósito. Esteban predicó y murió por impopular, por predicar el evangelio debido a un propósito. Pablo soportó difamación, naufragios porque tenía un propósito. Jesucristo crucificado fue en la cruz porque Él tenía un propósito. Y Dios nos ha dado un propósito en esta tierra. Y por eso podemos soportar y podemos salir victoriosos. ¿Cuántos creen eso? Yo le creo al Señor. Yo no soy ningún advenedizo, ni estoy aquí nada más de casualidad. Dios me ha puesto con un propósito y ese propósito se va a cumplir. Dice el salmista: el Señor cumplirá el propósito en mí. Él lo va a cumplir.
Usted dígalo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Es su propósito, no mi propósito. Él lo va a cumplir en mi vida. Pero a veces queremos lo nuestro. Deje que el Dios cumpla su propósito en su vida. Renuncie usted a lo de usted. Dígale: Señor, yo renuncio a mi propósito para que se cumpla tu propósito en mi vida. Y le aseguro que va a ser maravilloso cuando vemos cumplido el sueño de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos soñadores hay aquí? Se ve que durmió mucha noche. No se crea. No, sueño, pero sueñe el sueño de Dios. Diga: Señor, quiero soñar tu sueño y quiero cumplir tus sueños. Qué hermoso es cuando estamos dispuestos a cumplir el sueño del Señor. Amén. Mira, el primer paso para resolver un problema es comenzar. Mucha gente no quiere comenzar, sabe que tiene el problema y ahí lo sigue guardando. No, vamos a comenzar a resolverlo. Los vencedores están inspirados por un desafío y están apasionados por ganar la victoria. David no caminó hacia Goliat, David corrió. A mí me gustó mucho esa película de ¿cómo se llama esa donde sale Brad Pitt? Troya. ¿Alguien vio Troya? A lo mejor usted es muy santo y no ve películas, pero bueno. Y me gustó mucho cuando Brad Pitt hace este movimiento. Si es algo muy parecido, él me copió cómo lo hizo. Pero más o menos traía su armadura y hace más o menos este movimiento. Como que él andaba de paseo, pero corriendo, ¿verdad? Y viene y no sé cómo le hace y pasa, así y pum. ¿Se da cuenta? ¿Sí? La agilidad. Lo más que lo hice en cámara lenta. O sea, David no caminó. Ándale, yo vengo, tú vienes a mí con espada, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No, David corrió contra su enemigo. Corra usted ante Goliat y derríbelo en esta mañana en el nombre de Jesús. Dile: a ver, ¿qué traes, gigantón? En el nombre de Jesús estás derrotado ahora. Amén. No camine, corra hacia la victoria, porque Jesús ya nos las ha dado. Amén. Los matagigantes llevan a los que están alrededor a un nivel superior. Primera de Samuel 17, 49, 52. Metiendo la mano en una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así que fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y al empuñar la espada, luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel de Judá dando gritos: sí, ya como no, ya estaba muerto el que los asedia, ahora sí, vámonos, ¿no? Inspira. Cuando usted vence a un gigante, va a inspirar a otros para creer. David fue la inspiración para que todo el pueblo recobrara la confianza y viera que sí se podía tener la victoria. Sea alguien que inspire a otros. Cuando usted sale victorioso y vence a un gigante, va a inspirar a otros, porque si usted pudo, también ellos van a poder. Una promesa que yo me apropio cada día: Señor, si tú tuviste el poder para salvarme a mí, lo vas a tener para salvar a mi familia. No importa en dónde esté o qué esté haciendo ahorita. Si Él tuvo el poder para sacarme a mí de donde yo estaba, tiene el poder para sacar a los míos de donde están. Como que no se la cree, porque no lo está viendo. Pídele al Señor que abra sus ojos espirituales para que pueda ver que Dios está trabajando, aunque no lo vea. Amén. Yo quiero compartir algo aquí importante. Mira, la primera señal de una crisis es cuando crees que tienes un problema mayor y nadie trata de ayudarte a resolverlo. Una vez que David resolvió el problema de Goliat, el ejército de Israel corrió para perseguir a los filisteos. Ellos ganaron la batalla ese día, pero fueron capaces de hacerlo solamente porque David les abrió el camino. Voy a ir cerrando nada más para decirte 4 cosas que se activan en la crisis. No queremos pasar por crisis, pero tenga por seguro que un día estaremos pasando por crisis. Y es importante qué cosas se activan en medio de la crisis para que no nos tome por sorpresa. Amén. Primera cosa que se activa en medio de una crisis:
Fuerza. Fuerza. Es lo primero que se va a activar. Fuerza. Yo me acuerdo mucho del apóstol Pablo cuando estuvo pasando por una crisis. Incluso la Biblia enseña que estuvo batallando con esa crisis, hasta que un día viene y le dice al Señor: le he rogado 3 veces al Señor que quite este aguijón en mi carne, este mensajero de Satanás. Y las 3 veces que se lo he pedido me ha dicho y me ha dado la misma respuesta: bástate de mi gracia, porque mi poder, mi fuerza se va a perfeccionar en la crisis, parafraseando, en la debilidad. Amén. Bástate mi gracia. Cuando la gracia viene a nuestra vida y nos apropiamos de su gracia, nos va a dar la fuerza para estar pasando por la crisis. Porque hay cosas que no va a poder usted cambiar, porque la respuesta divina fue: hey, no te quedes en eso, mi gracia es superior a la crisis que estás pasando y estás viviendo, y con mi gracia vas a tener lo suficiente para pasar por esta crisis, porque vas a pasar, pero te voy a dar la fuerza y el poder para que pases. ¿Cuántos creen esa promesa del Señor? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu circunstancia, en la adversidad, en la crisis que esté pasando, sea financiera, sea familiar, sea relacional, sea emocional o sea de salud. El poder se va a desatar. Créale al Señor. Yo sé que esta crisis me va a hacer más fuerte. ¿Cuántos creen eso? Créale a Dios esta mañana. La segunda cosa que se activa es el crecimiento espiritual. No puede haber crecimiento si no viene crisis. La palabra lo ilustra en San Juan, cuando habla de la poda. Ustedes ya han sido limpios por mi palabra. Amén. Ya somos limpios. Pero si no los podamos, si no somos podados, no pueden dar fruto. Y la poda a nadie nos gusta, porque la poda viene y nos lima las áreas donde nosotros necesitamos ser, como dicen por ahí, donde estamos filudos, donde estamos rasposos, donde estamos picudos. Ahí viene la poda de Dios y te empieza a quitar esas ramitas que te estorban. Y cada ramita que te está cortando, que te está estorbando, el Señor te está llevando a un crecimiento espiritual. Porque en medio de la crisis vas a empezar a ver cómo el poder de Dios empieza a manifestar y va a crecer tu fe y vas a empezar a madurar espiritualmente. Ya no va a ser el mismo de antes, porque ahora el Señor te está llevando a otra posición de crecimiento espiritual. Pero no puede haber crecimiento, entiéndalo, si no hay una crisis. De hecho, el cuerpo humano, para que crezca, tiene que pasar por crisis. No sé si usted recuerda, cuando era adolescente, yo me acuerdo que uno de mis hermanos, más bien uno de mis hijos, se quejaba mucho: ay, me duelen los huesos, me duelen mucho los huesos, porque había crisis en su cuerpo, estaba creciendo, sus huesos estaban creciendo. Así también tiene que pasar uno por eso para crecimiento espiritual. En medio de la crisis se desata el crecimiento espiritual. Pídale a Dios, si está en medio de la crisis: Señor, ¿qué me quieres enseñar aquí? ¿Qué me quieres enseñar? Y el Señor le va a dar un crecimiento sorprendente. Si usted se está lamentando siempre de la circunstancia en la que está, no vendrá el crecimiento. Y el Señor determinará el tiempo que pase usted por la crisis. Yo me acuerdo mucho que durante 2 años estuvimos en un medio de una crisis financiera tremenda, tremenda. Algo que no le deseo a nadie. Pero Dios sabía el instrumento que estaba usando. Y yo le decía al Señor: Señor, ya párale. Iba y le decía a mi pastor: ¿hasta cuándo? Ya no aguanto. Y mi pastor me decía: sí aguantas. Y yo acá por dentro: sí, como no eres tú. Yo acá por dentro, no se lo dije a él, pero pues está peor porque lo pensé. Amén, ya me arrepentí, pastor, si me ves, pues ya sabes que eres tú. Y él me decía: si aguantas. Ya no aguanto, ya no. Y por más, con todo respeto, berrinche espiritual o berrinche que hacía el Señor decía: mientras sigas berrinchudo, ahí te voy a dejar un rato más. Hoy entendí que si yo hubiera entendido en ese tiempo el proceso de Dios, hubiera sido de una manera quizás más corta. Y viene a mi memoria cuando el Señor le habla claramente al pueblo de Israel y le dice: te traje por el desierto 40 años para probar tu corazón,
para ver si habías de obedecer mis mandamientos o no. Por eso te llevé por el desierto 40 años. Muchos dicen, no, es que se perdió el pueblo. No, el Señor los llevó por ahí, para probar su corazón. En medio de la crisis, nuestro corazón es probado. Si confiamos o no confiamos. Si creemos o no creemos. Amén. La tercera cosa que desata una crisis: el enfocamiento en las cosas que a Dios le interesan. Porque nuestro enfoque está en lo que a nosotros nos interesa, pero no en lo que a Dios le interesa. Amén. Y esto nos lleva ¿a qué? A que tenemos que poner nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo. Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? ¿A dónde quieres que nos movamos? Sí, dinos, Señor, danos instrucción. Porque la Biblia dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Entonces todo lo que hagamos debe de ser dirigido ¿para qué? Para alcanzar el enfoque de Dios, para hacer lo que a Dios le interesa. ¿Qué cree que le interesa a Dios? ¿A Dios le cree que le interesa su familia? ¿Usted qué piensa? ¿No? A Dios le interesa su familia. A Dios le interesa su bienestar de usted. A Dios le interesa que usted crezca. A Dios le interesa que usted madure. Entonces manténgase enfocado en eso. Y en medio de la crisis vamos entonces ¿a qué? A enfocarnos a lo que Dios le interesa. Amén. La cuarta cosa, y cierro: se activarán en ti nuevos dones. Nuevos dones. Un don que se activó en nuestra vida cuando estábamos en medio de la crisis fue la fe. Como yo les decía, yo creía y oraba pero por otros, pero no oraba por mí. Y cuando un día me acuerdo mucho que mi esposa, vengo yo y le digo, mija, pues es todo lo que traigo. Yo había salido como dice, ¿verdad?, a perseguir la gorda, no la de la esquina, sino, porque luego, ay, pastor, pues ¿de dónde daría? No, la papa. Y pues no me iba muy bien. Llegaba con 15, 20 pesos a la casa. Tenía 4 pajaritos, parecían prehistóricos porque comían mucho. Y yo llegaba con un dolor muy fuerte en mi corazón porque, ¿qué eran 20, 30 pesos? No hace mucho. Yo tengo 30 años, entonces fue hace como 20. Y yo recuerdo mucho que yo llegaba y mi esposa con esa cara, ¿cómo te fue, mi amor? Pero no de así como de, ¿cómo se dice? Como de película, así de telenovela, así de que fingida, ¿no? Porque a veces, ¿cómo te fue, mi amor? No, porque somos buenas. ¿Cómo te fue, mi amor? No, es, ¿cómo te fue, mi amor? Muy diferente. Entonces, llegué y se me derramaron mis lágrimas. Se me derramaron mis lágrimas. Y llegué y saqué 20, 30 pesos. Y le dije, ten, es todo lo que traigo. Y yo me subí a mi recámara a llorar. Y ella los tomó. Y después va y sube. Y dice, no te preocupes, mi amor. Ahorita voy a preparar la comida. Vas a ver. No sé cómo le haría, pero preparó comida para 6. Y cuando estaba sentado a la mesa y estábamos bendiciendo los alimentos, yo decía, mira nada más, seguía con ese corazón duro, porque antes estaba acostumbrado a yo conseguirlo todo. Y dije, yo las puedo, total. Si no, mi compadre, y andaba pensando en tantas cosas. No, el Señor me llevó por un proceso para que aprendas que yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Entonces se desató en mí esa fe de creerle al Señor que Él es mi proveedor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. He sido joven y he envejecido y nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia mendigar pan.
nunca. Y empecé a apropiarme de esas palabras. Me acuerdo que en aquel tiempo un hermano mío, aquí está, el que pasé ahorita, que le dije pasa para que gruñes como león y parecía gatito. Él viene y me decía, ten canal, llévate el taxi, mira, yo no trabajo, yo entro hasta el turno de la tarde, a la 1. Vete en la mañana temprano con el taxi y mínimo te traes 100 pesitos para la casa. Pero ¿sabe cuál era mi actitud al salir en el taxi? Yo nunca había entrado, yo no había andado en muchos años de taxista. Y dijo, no hombre, está bien bueno el negocio. En aquel entonces no había tanto, no había ni piratas. Hoy hay hasta piratas. Pero en aquel tiempo me acuerdo que dice, no hombre, de volada te traes 100, 150 pesos en la media. Dije, uy, está chido. Dije, uy, pues nomás salgo y ya van a estarme haciendo toda la parada. Nadie se subía al taxi, hermanos. Nadie se subía al taxi. Y yo dije, no puede ser posible. ¿Por qué no se suben? Y me les paraba enfrente y le hacían la parada al otro y yo aquí estoy. Mi actitud. ¿Cuál era mi actitud? Una actitud de yo no me merezco esto. Esto no es para mí. Ay, no, ¿cómo? ¿Sí me explico? Te estoy llevando por un proceso para que aprendas, para que sean desatados dones que tú no estás desarrollando ahorita y fueron desarrollados dones, porque no es lo mismo decir que tienes fe a experimentar la fe en tu vida. Y entonces empezamos a entender lo que es vivir por fe. Vivir por fe no es de que ya me dediqué al pastorado y vivo por fe, hermanos. No, eso no es vivir por fe. Vivir por fe es creer lo que dice la palabra, que todo lo que no provenga de fe es pecado delante del Señor. Es creerle al Señor, decirle, Señor, yo en mi fuerza yo no puedo hacer nada, pero tú sí lo puedes hacer. Yo no sé si esta mañana usted tenga esa fe poderosa en el Señor para decirle, Señor, tú lo vas a hacer en mí. Y si ese tiempo el Señor nos sacó, créamelo, fueron 2 años, y después en una manera sobrenatural se abrieron las puertas, las ventanas de los cielos. Llegó gente a mi casa a tocarme la puerta para ofrecerme una oportunidad de negocio, y no lo hacían porque yo fuera muy bueno, sino porque el Señor había determinado que ya era el tiempo de pasar a otra enseñanza. Y se abrió la puerta, y de repente en menos de una semana ya me vi de gerente en una empresa. Pero estuve 2 años sin un ingreso fijo. Hasta anticipo me dio y todavía ni trabajaba con él. Y así como me dio el anticipo, dije, ay Señor, ya estaban cortando la luz al otro día. Dijo, con esto pagamos la luz. ¿Se da cuenta hasta dónde está la dependencia de Dios? Digo, yo no sé cuál sea tu situación o tu circunstancia, ¿verdad? ¿En quién está puesta tu confianza en esta mañana? Si quieres realmente derrotar a un gigante que te está viniendo a dominar, tienes que creerle al Señor que Él es todopoderoso y que Él te va a levantar de donde tú te encuentras. ¿Cuántos le creen al Señor? Vamos a hacer algo diferente esta mañana. Créale al Señor, alábele al Señor.